Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Mercantil 2, Sociedades Mercantiles, y en esta ocasión vamos a analizar el tema relativo al estatus de socio. En el mundo del derecho, el estatus es un conjunto de derechos, obligaciones y deberes y cargas, todos ellos de contenido jurídico, mismos que derivan de la situación o condición especial de una persona, ya sea física o moral, pero también de una colectividad e incluso de un país. Se habla así entonces del estatus de minoría de edad, el estatus de casado, de delincuente, de quebrado, de sujeción a proceso, etcétera. Bajo la anterior tesitura, el estatus de socio es un verdadero estatus, ya que en torno a la existencia de una trama de derechos, obligaciones, deberes y cargas propios de su condición como miembro de una sociedad, tal calidad es fácilmente transmitible en las sociedades anónimas mediante el endoso y entrega de títulos accionarios, pero no así en las sociedades de personas en las que se precisa una reforma a los estatutos y el consentimiento de los demás socios. Ahora bien, de este tema se desprende entonces que el estatus de socio incluye una serie de obligaciones y derechos a cargo de los socios mismos que vamos a analizar a continuación, comenzando por analizar las obligaciones de los socios. La principal obligación de los socios, sin duda alguna, es la de efectuar las aportaciones que le corresponden al capital social de la sociedad, a tal punto que de no efectuarlas en la forma y los términos convenidos, la sociedad tiene la oportunidad de ejercer una acción judicial en contra del socio moroso para obligarlo a su cumplimiento. Otro tipo de obligaciones que los socios suelen tener en una sociedad de personas son los siguientes. Con relación a la razón social, permitir que su nombre figure en la misma, aunque deje de ser socio, pues así lo disponen de manera conjunta los artículos 25, 27, 29, 51 y 52 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Con lo que respecta a las deudas sociales, deben responder de modo subsidiario, limitado y solidariamente de las obligaciones sociales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25 y 51 de la ley societaria. Ahora asimismo, deben abstenerse de realizar directa o indirectamente actividades del mismo género que las que constituyen el objeto social, salvo con el consentimiento de los demás socios, pues así lo establecen de manera conjunta los artículos 35 y 37 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En la sociedad de responsabilidad limitada deben efectuar aportaciones suplementarias siempre que así lo prevea el contrato social, mismas que podrán constituir en servicios, pues así lo establece expresamente el artículo 70 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Una vez expuesto lo anterior, analicemos entonces cuáles serían los derechos de los socios. A reserva de las sociedades anónimas, cabe comentar que en todos los tipos de sociedades mercantiles los derechos de los socios son de dos categorías. Tenemos los derechos patrimoniales o pecuniarios y los derechos extrapatrimoniales o corporativos. Por cuanto hace a las sociedades de personas, los derechos son los siguientes. Los derechos de carácter patrimonial, dentro de ellos se encuentra el derecho a dividendos, es decir, a percibir la participación que les corresponde en las utilidades conforme a lo acordado por la Junta de Socios, pues así lo dispone el artículo 16, fracción primera y segunda de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo, tienen derecho a una cuota de liquidación, pues una vez disuelta la sociedad, tienen el derecho a recuperar el remanente una vez cubiertas las deudas
cláusulas sociales, pues así lo establece expresamente el artículo 48 de la ley societaria. Tienen el derecho a alimentos. En este caso estamos hablando de socios con un derecho especial, como lo son los socios industriales, que deberán percibir, salvo pacto en contrario, las cantidades que periódicamente necesiten para alimentos, pues así lo establecen de manera conjunta los artículos 49 y 57 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque cabe resaltar que en la práctica societaria mexicana no existen este tipo de socios, sin embargo están contemplados por la legislación societaria. Tienen derecho a una remuneración, el derecho a una remuneración. En este caso estamos hablando de los socios capitalistas que administren. Podrán percibir periódicamente, por acuerdo de la mayoría de los socios, una remuneración con cargo a gastos generales, pues así lo establecen conjuntamente los artículos 47 y 49 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Tienen también derecho a la amortización de las partes sociales. En las sociedades de responsabilidad limitada esta está permitida, pues los estatutos lo prevén. La amortización de las partes con utilidades repartibles. En tal caso, siempre si lo autorizan los estatutos, podrán expedirse a los socios afectados certificados de goce que les pueden conferir el derecho a percibir ciertas utilidades e incluso a votar y a una liquidación después de ser reembolsadas las partes sociales amortizadas. Asimismo, tienen derechos a intereses constructivos. Esto también se da en las mismas sociedades de responsabilidad limitada y como forma de estimular las inversiones en este tipo social. La ley permite que en los estatutos se consigne la posibilidad de acordar que se conceda a los socios, aunque no necesariamente a todos, sobre el monto del capital reembolsado, intereses por un máximo del 9% anual y de 3 años que se cargarán a los gastos generales, o sea, deben pagarse aunque no se perciban utilidades. Esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora bien, por cuanto hace a los derechos de carácter extrapatrimonial, los socios tienen derecho, por ejemplo, a la deliberación y el voto. Tal vez este sea uno de los derechos más importantes, pues son los que contribuyen a formar la voluntad social. Las decisiones siempre tomadas por mayoría se adoptarán conforme al dictamen de los estatutos por votación nominal o por cantidades aportadas, pues así lo disponen conjuntamente los artículos 46, 57, 77 y 79 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Tienen también derecho a de tanto o de preferencia. En este caso, si se autoriza la cesión de una o más partes sociales a persona extraña a la sociedad, los demás socios tienen derecho de preferencia para adquirirlas, pues así lo establecen expresamente los artículos 33, 57 y en este caso 66 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Tienen el derecho al retiro cuando los estatutos autoricen la modificación de los mismos. Por mayoría de votos, los socios inconformes tienen derecho de retirarse de la sociedad. Esto es, tienen el derecho de recibir el reembolso de sus aportaciones, pues así lo disponen expresamente los artículos 34 y 57 de la ley societaria. El mismo derecho le asiste al socio inconforme con la designación de administrador extraño a la sociedad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 38 y 57 del ordenamiento legal antes invocado, y asimismo tienen derecho de intervención. Los socios no administradores podrán nombrar un interventor que vigile los actos de los administradores y también tendrán derecho de examinar el estado de la administración, la contabilidad y los papeles de la compañía, esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 y 57 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pues bien, con esto estaríamos culminando el tema relativo a
las relaciones de los socios con la sociedad y la relación de los socios con los acreedores. En la siguiente cápsula estaríamos analizando un tema que también suele incluirse dentro de los aspectos relevantes de la sociedad, como lo es el relativo a la escritura o la póliza social. Por el momento me despido de ustedes, su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.